En esta noche quería compartir quienes habla, el pastor Roberto Morales les saluda a cada uno de ustedes y quiero compartir el mensaje, su palabra. Vamos a reflexionar en ella y el título, Planes presuntuosos del hombre, ¿sí? Y le invito a abrir en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 y 16. Meditaba en esta palabra que quería compartir y estamos en los tiempos finales conforme a la Escritura, pero aún así vemos una sociedad consumista, vemos una sociedad pensando cómo crecer en la economía, cómo alcanzar, cómo duplicar, cómo vivir bien, cómo vivir en la abundancia. Y aún así solamente el hombre natural planea y prepara y ordena su vida conforme a sus pensamientos y sus propósitos, pero el Dios de los cielos ha establecido su palabra para que el hombre no viva en sus propios deseos y anhelos, sino viva en la voluntad de Dios. Entonces, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, en la recapitulación de la ley, ahí Moisés, de parte de Dios, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo, por esta libertad que nos concede en Jesucristo, y te rogamos que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, Señor, a los que estamos cerca y a los que están lejos, y que, Señor, nuestro entendimiento pueda ser iluminado por la palabra del Señor, pidiendo darnos comprensión escritural, pero darnos un corazón para oír, para creer y para obedecer. En el nombre de Jesús, guía esta reunión virtual hasta el final, y que tu nombre sea glorificado y tu palabra sea glorificada en el corazón de los oyentes. Gracias, Señor, por tu bondad gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén. Mirando esta palabra, desde Adán hasta Moisés, dice la Escritura que reinó la muerte. Vemos de que el Señor creó al hombre, luego el hombre desobedece a Dios, Dios lo saca de su presencia, y allí comienza a través de la descendencia de Adán a multiplicarse los hombres sobre la tierra, pero también en esa multiplicación creció la maldad, creció la corrupción, cayeron todo lo que moral y espiritualmente dejaron de existir, y dice la palabra en Génesis que la tierra se corrompió delante de los ojos del Señor, y allí Dios envía el diluvio por medio de su poder y su gloria, donde los únicos sobrevivientes fue Noé y su familia. Vemos hasta este tiempo un hombre totalmente en una actitud desenfrenada de vivir como a él le placía, como él quería, aún más allá de que su conciencia trabajaba en ellos, pero aún con todo, ellos caminaron en sus propios deseos y en sus propios anhelos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que luego Dios manda el diluvio y comienza una nueva creación a través de la descendencia de Noé, pero al pasar el tiempo nuevamente comienza el hombre a vivir de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque el hombre natural, el hombre lejos de Dios, ¿sí?, no puede controlar sus impulsos, no puede controlar sus deseos pecaminosos, porque la misma naturaleza
pecaminosa, la misma naturaleza del hombre caída, no puede sujetarse a Dios, no lo puede hacer. Y aquí vemos cómo es que nuevamente sigue la corrupción hasta que el Señor, a través de Moisés y por medio de ángeles, trae la ley para el pueblo de Dios. ¿Cuál era el propósito de la ley de Dios? Es poder contener al hombre dentro de los caminos y los mandamientos del Señor. El propósito era bendecirles. La tierra prometida preparada era para que ellos pudiesen alcanzar toda bendición terrenal y pudiesen vivir bien. Pero aún vemos de que con Dios caminando con ellos, Dios mostrando su poder, haciendo notoria su gloria, obrando con señales, prodigios y milagros, aún con todo, ellos decidieron dejar a Dios, dejar los mandamientos del Señor y nuevamente volver a vivir conforme a los planes que ellos tenían establecidos. Y uno de los planes que tiene el hombre caído, el hombre que tiene una naturaleza pecaminosa sin ser restaurada, es planificar una vida. Como vemos hoy actualmente, el sistema de vida que tiene la humanidad toda es un sistema que está preparado para que Dios quede afuera y para que reine los designios de los hombres y no la voluntad de Dios sobre su vida. Así estamos viviendo en este tiempo de igual manera. Entonces nos damos cuenta de que es imposible que el hombre pueda ser gobernado si no hay un quebrantamiento y una sujeción poderosa a la palabra de Dios. El hombre hace y deshace de su vida. El hombre va con su audacia, va mucho más allá, queriendo ser más que Dios. Y esto no es nuevo, nosotros lo vemos en la Torre de Babel. Dijeron: hagámonos un nombre, levantemos al cielo, alcancemos llegar a Dios por medio de la torre, alcancemos la salvación por nuestras propias fuerzas y nuestros propios deseos y anhelos. Pero nosotros sabemos que a Dios no se puede llegar de esa manera, no puede el hombre encontrar salvación si no es solamente por medio de Jesucristo y su Evangelio. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces vemos que el pueblo de Dios, a pesar que tenía la ley, tenía sus líderes, luego Dios levantó sus profetas, sus sacerdotes, vemos que el hombre seguía en la misma actitud. Entonces en Jeremías capítulo 10, versículo 23, dice Jeremías por el Espíritu Santo: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Viene esta palabra porque ante los ojos de Jeremías observaba a un pueblo que aún teniendo la ley de Dios, teniendo profetas, teniendo sacerdotes, aún así se dio cuenta, ¿no?, que el hombre caminaba en sus propios caminos y que esos caminos que el pueblo de Dios había escogido no eran los caminos que el Señor había preparado para su pueblo, ¿sí? El camino a la obediencia, el camino a guardar en los mandamientos del Señor, el camino a vivir bajo un temor reverente, el camino de temerle y adorarle a Dios, el camino de servirle al Señor. Ese es el camino que Dios deseaba y tenía planificado para este pueblo. Pero sin embargo este pueblo rechazó todo eso. Por eso Jeremías veía en el pueblo de Dios y decía: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino.
¿Por qué? Porque el hombre se había desviado, el pueblo de Dios se había desviado. Y ellos se habían enseñoreado de sus propias vidas, de su propio destino, cuando Dios estaba marcándole un camino diferente a través de los mandamientos, a través de sus estatutos, a través de la ley. Y esto ocurre también hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque el hombre humanamente, en su mente tan pequeña, tan diminuta, quiere ordenar sus caminos y quiere tener una relación con Dios, pero a su manera. El hombre quiere hacer y decir, este es el camino, ¿sí? Y voy por acá y lo mismo sigo teniendo a Dios, y no es así. Dios ha trazado un camino, y en ese camino es donde Dios va a bendecir al hombre. Cuando el hombre traza su propio camino y traza su propio destino, sabemos por la palabra de Dios que ese hombre seguramente que es todos los caminos que el hombre prepara por sí y para sí mismo conducen a la muerte. Conducen a la muerte. Entonces Jeremías esto lo podía palpar y ver, y no solamente que lo palpó y lo vio, sino que lo vivió en medio del pueblo. Porque el caminar de este pueblo lo llevó aquí a la cautividad, ¿sí? Lo llevó a estar bajo el yugo de otros reyes, a los cuales los tomaron como esclavos y los hicieron trabajar y los maltrataron, y muchos de ellos murieron en la cautividad. Entonces aquí hay una enseñanza para nosotros, quizás para el pueblo de Dios, como a personas que no conocen al Señor, que quizás tú dices, yo estoy fabricando mi propio destino. Y quizás podríamos hacer una pregunta: ¿y el destino que vos estás preparando o fabricando o planificando está en la voluntad de Dios? ¿Está centrado en sus mandamientos? Porque quizás vos estás preparando un destino para tu vida que antes de acercarte a Dios te va a ir llevando cada día más lejos de Él. Y la persona, mientras más lejos esté de Dios, más cerca de la muerte y la condenación eterna está. Pero quiera Dios que podamos nosotros pensar en esto, ¿sí? Entonces podemos hacernos una pregunta, como muchas veces nos hicimos nosotros antes de llegar al Evangelio. ¿Quién soy? ¿Para qué fui puesto sobre la tierra? ¿Para qué Dios me dio vida? ¿Sí? Y todas estas respuestas no se pueden encontrar terrenalmente, humanamente, sino que todas estas respuestas que estamos diciendo se encuentran en Dios y a través de su palabra. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, en Proverbios 20:24 dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Justamente el hombre que está lejos de Dios nunca va a comprender la voluntad o los caminos o los propósitos que Dios tiene, ¿sí? Para vivir. ¿Cómo un hombre, una mujer puede comprender, ¿sí? O entender verdaderamente nuestro camino y darnos cuenta que por donde la senda que vamos caminando nos conduce a la muerte? Justamente Dios nos llama a salir de la ignorancia, de vivir una vida ajena a la voluntad de Dios. Entonces, cuando resplandece la luz de la palabra, cuando nuestro entendimiento es abierto por el poder del Espíritu Santo, entonces allí, a través de la información de la voluntad de Dios grabada en su palabra, nosotros podemos entender que nuestro camino es un camino de muerte y que Dios es el poderoso, ¿sí? Para hacernos de que ya nuestros pasos sean no en nuestra carne, en nuestra voluntad, sino que nuestro caminar
sean en la voluntad de Dios por esa palabra que ha alumbrado nuestro caminar. Por eso es que David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Justamente cuando la luz de la palabra comienza a alumbrar mi camino, me doy cuenta si estoy yendo por un camino trazado por Dios o estoy caminando en un camino que es conforme o que va en contra de la voluntad del Señor. Y esto viene a través de la gran misericordia de Dios de hacernos ver por dónde Dios quiere que caminemos. Por eso es que hay un llamado siempre a conocerle al Señor. Hay un llamado siempre a meditar en su palabra, a guardar su palabra, a retenerla en nuestro corazón, porque esa palabra activada por el poder del Espíritu Santo es la que nos va a guiar por el camino de la vida, nos va a guiar correctamente conforme a la voluntad de nuestro Dios. Gloria sea al Señor. El Salmo 37, versículo 23, aquí aparece el obrar también en la misericordia de Dios. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. O sea, hablamos de que el hombre al trazar su vida, al trazar planes que muchas veces son legítimos, ¿sí? El hombre va a caminar en búsqueda, va a ir en dirección de las metas que él se ha trazado, ¿sí? Realmente si uno se propone una meta de decir, bueno, yo tengo que tener mi casa propia de acá a 2 años. En esos 2 años mi mente va a estar centrada en cómo tener el dinero, cómo comprar los materiales, cómo pagar la mano de obra, cómo pagar el diseño, cómo voy a hacer para amueblar la casa. Entonces, todos esos 2 años, la mente de esa persona va a estar sumergida en esa mente que se ha trazado. Pero, ¿qué sucede? Es una mente que está separada de la voluntad de Dios, ¿sí? Que es muy distinto cuando el hombre planifica con Dios. ¿Por qué? Porque Dios le da la paz y Dios le da la sabiduría para que todo lo que ha emprendido o ha planificado hacer en el tiempo propicio de Dios se irá realizando, ¿sí? Nosotros muchas veces planificamos a 2 años, pero de aquí a 2 años pueden pasar muchas cosas como positivas, pero también negativas. Y quizás en esas cosas negativas, quizás allí Dios nos quiere hacer ver que no somos tan poderosos para trazar y para perpetuar lo que nosotros hemos dispuesto, lo que hemos planificado y el tiempo que nosotros hemos propuesto para hacer las cosas. Entonces dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea que Dios lleva al hombre a que el hombre planifique con él, ¿sí? Y dice también la palabra, y él aprueba su camino, ¿sí? Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque quizás vos o yo o muchas personas, aunque no conozcan a Cristo, ellos digan, yo no hago mal a nadie, yo no hago ninguna cosa que se salga de los mandamientos, y allí se queda en una conformidad absoluta. Pero su camino está aprobado por Dios. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Esto quiere decir de que necesitamos una dependencia total de Dios. Dice, y él aprueba su camino. Entonces, cuando el camino del hombre está aprobado por Dios, dice que cuando el hombre cayere, no quedará postrado, sino Jehová lo levanta. Esto habla de misericordia, habla de planes y propósitos en Dios que tiene preparado para las personas, que aunque puedan caer, el Dios lo levanta y lo sostiene y lo hace poner en pie.
Es grande la diferencia, es abismal la diferencia cuando el hombre batalla con sus propias fuerzas. Mas el hombre, el justo, el santo, el que ha tenido un encuentro con Cristo, ese hombre planifica con Dios y aún sabe que sus fuerzas son limitadas, pero Jehová tiene las fuerzas del búfalo. Jehová tiene la fuerza sobrenatural para darle a sus hijos, aún en medio de las tempestades. ¿Por qué? Porque en Dios y con Dios se han trazado planes y propósitos para que sus hijos, su pueblo, pueda alcanzar el objetivo y llegar a la meta que está trazada a través de su palabra, que es la vida eterna. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces vemos que la única herramienta poderosa y positiva es la palabra de Dios, que es la que guía y conduce al hombre para que viva en su perfecta voluntad. Ahora quizás hay hermanos que están viendo este video, quizás hay personas que son inconversas y podrían tener grandes incógnitas en su corazón aquí y ahora, y puedan decir: ¿y yo cómo puedo hacer para que Dios me guíe? ¿Cómo puedo hacer? Porque yo nunca leí la Biblia. Es más, lo único que conozco de oídas son los 10 mandamientos, pero nunca he podido ponerlos por obra. Y yo quiero decirte que tú ni nadie puede poner por obra los mandamientos de Dios a la perfección si no es por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tu carne tiene una fuerza inalcanzable, una fuerza poderosa que lleva al hombre a rechazar los mandamientos de Dios. Por eso es que la única manera de poder hacer morir las obras de la carne es a través del poder del Espíritu Santo. Entonces hay una palabra en Romanos 1:16 donde Pablo, de una manera clara, habla y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, el Evangelio es la palabra que Cristo vino a traer, la palabra de esperanza, la palabra que el hombre necesita para poder dejar de ser gobernado por su carne, por su naturaleza caída, por su naturaleza corrupta. La única manera de vencer sobre ella es a través del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y acá no solamente hablamos de la salvación y la vida eterna, sino hablamos de la salvación que produce el Evangelio de Cristo cuando la persona viene y escucha la palabra y cree en el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque esa palabra, ese creer, lleva al hombre primeramente a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de las entrañas, donde reconoce el hombre que es pecador y que quizás hizo cosas horrorizantes en su vida, pero que Dios no mide el pecado para perdonar, sino la obra poderosa de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre derramada en la cruz del Calvario, el poder de la resurrección de Cristo, el poder de su ascensión, el poder de la intercesión de Cristo en los cielos por los pecadores y también por su pueblo, hace de que el hombre pueda verdaderamente arrepentirse. Y allí es donde el Espíritu Santo le da un nuevo nacimiento al hombre o a la mujer. Y allí es cuando se cambian los planes y propósitos presuntuosos del hombre. Porque ya el hombre, cuando empieza a beber de la palabra, viene al conocimiento que lo saca de la ignorancia, ¿verdad?
viene la palabra que los saca de las tinieblas, viene la palabra que los saca de la vida de pecado y los saca aún de la misma muerte espiritual y le da vida. Por eso es que habla la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿Por qué? Porque al venir el Espíritu Santo que da el nacimiento o el nuevo nacimiento a la persona, hace una explosión dentro de su espíritu. Sus ojos se abren al mundo espiritual de la palabra de Dios y puede entender que su vida que los planes que él tenía son incomparables a los planes que Dios tiene para esa persona sobre la tierra, y no solamente mientras viva sobre la tierra, sino aún cuando vayamos, después de nuestra muerte, vayamos un día a la presencia de Dios para vida eterna. Quizás en esta noche, quizás tengas muchas preguntas, ¿sí? Y puedas decir, pero quizás en esta noche hay gente que tiene muchos recursos económicos y dice, la verdadera vida es la vida de deleite, el disfrute de la carne. Lo que mi carne anhela, lo que mi carne quiere, lo que mi carne desea, lo puedo alcanzar, lo puedo tener. Esa es la verdadera vida, porque después de esta no hay otra. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo nos revela por su palabra que esta vida es una vida superficial y una vida muy corta, y que depende cómo caminemos aquí en esta vida, es lo que va a ser la resultante de lo que viene en la eternidad. Por eso es que el Evangelio cambia los propósitos del hombre, donde son establecidos los propósitos de Dios. El Evangelio te cambia el camino por donde tú venías y te pone en un camino nuevo para que andes en vida nueva, como dice su palabra. Pero también el Evangelio te enseña a caminar ya en esta tierra rumbo a la eternidad. Y cuando decimos eso, ya no sabemos que no estamos caminando en nuestros deseos y anhelos, sino en la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Por cuanto Dios ha puesto en nosotros propósitos eternos y nos lleva a esa eternidad, y Él es el encargado que esos planes que Dios tiene, Él es encargado que se cumplan en nuestras vidas y todo sea para la gloria del Señor. Por eso en esta noche quizá hay amigos que están escuchando y, como decía recién, gente que económicamente está bien, y quizás desde el mes de julio estás planificando tus vacaciones para este verano y has preparado una lista de cosas, y has preparado tu vehículo, has preparado el tráiler, quizás has preparado ya una casa de campo, has arrendado una casa con pileta de natación, con alarma, con seguro, con vigilancia. Todas esas cosas quizás lo has podido planificar y lo puedes lograr. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste a dónde vas a pasar la eternidad? Porque según la Escritura, según el Evangelio de Cristo, que revela la verdad de la existencia del hombre, de la procedencia del hombre y del final del hombre, habla de que hay un cielo y hay un infierno. Y Jesucristo, por medio del Evangelio, vino justamente a eso, para que el hombre no vaya a condenación eterna, sino sea salvo por Él. Entonces, si tú has planificado para una vida terrenal, quiero decirte que vas directo a un lugar donde vas a estar separado por la eternidad del amor de Dios. Pero si tú permites que el Señor tome tu vida, ordene tus pasos y comience Dios a gestar sus propósitos en ti, viniendo al Evangelio, arrepentido de tus pecados, Dios te va a perdonar esos pecados por medio de Jesucristo.
y te va a dar herencia con los santos y va a poner en ti propósitos y anhelos celestiales y divinos que no tienen nada que ver con los de esta tierra. Entonces te dejo esta pregunta: ¿has pensado dónde vas a pasar la eternidad? Dios, poderoso y glorioso por medio de su Hijo amado Jesucristo, el poder del Evangelio, ese es el que te ofrece a ti que vengas en arrepentimiento para recibir perdón de pecados y como regalo la vida eterna, y donde ya se acaban tus planes y comienza ya Dios a tratar con tu vida y a poner en tu corazón y en tus pensamientos sus caminos. Solamente está en ti, es una decisión personal de acuerdo a lo que tú tienes pensado. Sabes que muchos de nosotros caminamos sin Dios y sin esperanza. También caminamos en nuestros propios planes, anhelos y deseos, pero un día la luz de Cristo vino a nosotros para hacernos ver que estamos equivocados y que hay un camino verdadero, que es el camino que Jesucristo nos deja marcado en su palabra. Amén. Que el Señor pueda bendecir tu corazón en esta noche con esta palabra y que pueda ser en este tiempo un tiempo de reflexión, un tiempo donde tú puedas pensar. No importa tu edad, porque la edad no marca el tiempo de tu existencia, solamente Dios la marca. Entonces yo quiero llevarte a que reflexiones. Y al pueblo de Dios, estamos a la puerta de la venida del Señor, del rapto de su iglesia. ¿Estás expectante? ¿Estamos expectantes? ¿Estamos conscientes de los tiempos que vivimos? ¿Estamos clamando para ser hallados revestidos de aquella habitación celestial? ¿O nos encontramos desnudos y preparados no para ser levantados, sino para quedarnos? Entonces, que el Señor nos ayude a levantar nuestro corazón y a un clamor reverente pedir misericordia de Dios y fortaleza y llenura del Espíritu Santo y un corazón para obedecerle al Señor. Amén. Oramos a Dios. Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tu palabra es perfecta, tu palabra tiene cumplimiento, tu palabra es la única verdad y es absoluta. En esta noche, Señor, nuestro corazón se abre a creer y aún, Señor, como hombres, como mujeres, como jóvenes, queremos poner todos nuestros planes en tus manos, para que tu Espíritu Santo, que es poderoso, sabio y conoce todo, pueda seguir guiándonos, para que en todo aquello que está en tu voluntad se cumpla. Y todo aquello, Señor, por más que sean nuestros planes, si a ti no te agradan, si está fuera de tu conocimiento del futuro que viene, Señor, sácalos del medio. Queremos, Señor, ser instrumento en tus manos. Queremos ser personas que tú puedas cumplir todo propósito preparado de antes de la fundación del mundo con cada una de nuestras vidas. Nuestro único deseo, Señor, es poder estar cerca, anhelar tu presencia, ser lleno de la gracia de Cristo, del poder de tu Espíritu, ser lleno del conocimiento y de la luz de tu palabra, ser lleno de tener un corazón que cada día, Señor, sea transformado, sea trabajado, Señor, sea purificado, Señor, por ti. Padre, conocemos y reconocemos que muchas veces somos faltos, que nos cuesta, Señor, perdonar, que nos cuesta amar de todo corazón, que nos cuesta obedecer a tu palabra. Lo reconocemos, Señor, pero hoy lo ponemos en tu presencia, a tus pies, pidiendo, Señor, la ayuda y pidiendo también el perdón de lo alto. Danos sensibilidad de corazón, danos un espíritu sensible que pueda oír la voz de tu Espíritu a través de tu palabra, para que aún, Señor, si nos saliésemos, Señor, del camino, Señor, tú nos puedas acomodar nuevamente, porque tu palabra dice que por más torpe que seamos, no nos vamos a perder en tu camino. Por eso te pedimos misericordia, la ayuda, la fortaleza y la guía de tu Espíritu Santo,
para que todo lo que vayamos a hablar, lo que vayamos a decir, lo que vayamos a hacer, todo lo que podamos planificar, pensar para el futuro, esté centrado en tu perfecta voluntad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, con un corazón temeroso, sabiendo que tú eres poderoso, Padre. Gracias te damos por este tiempo. Amén.